Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Una vez más, ya sabéis, un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo. Bueno, como Wayne Dyer dijo en una ocasión, es que aquella gente que cree en los milagros tiende a ver milagros más fácilmente. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir, pues ya sabemos que el observador tiende a ver las cosas, o sea, se sabe además por ciencia que tendemos a ver las cosas por nuestras creencias. Entonces, como tú creas, pues vas a ver. Entonces, lo primordial es creer. Y también esto nos quiere decir una cosa, que es una elección. Entonces, aquel que cree tiende a creer más en los milagros que aquel que no cree en los milagros. O sea, juega una función primordial. Entonces, hoy, que por cierto os aviso también, que voy a hacer vídeos un poquito más largos. Pues bueno, lo que dure, lo que salga. Y que, bueno, por supuesto, si queréis colaborar conmigo en alguna ocasión, me avisáis en los comentarios y ya está. O me mandáis un mail. Bueno, entonces lo de hoy está muy relacionado con el canal y es cómo activar los milagros. Y estoy hablando desde un punto de vista más práctico, más entendible para la gente, digamos, que no esté tan metida en el tema teórico, a lo mejor de un curso de milagros, etcétera, sino más bien, pues, cosas pues, más sencillas, ¿no? Herramientas más sencillas que nos ayuden a activar los milagros y que también nos indica realmente de cómo podemos aumentar las probabilidades de que se crean estos milagros, ¿no? Entonces, porque como ya dijo Wayne Dyer, ya sabéis, si tú crees en ellos, mucho más probable que se vayan a producir. Por cierto, una cosa que me encanta también es que aquí también tiene que ver con la física cuántica y es que no existe un universo, por decirlo así, 100% predeterminado, sino que está en base a la ley de la probabilidad, ¿no? Entonces, eh, piensa en eso, o sea, aumentamos las probabilidades de que creamos los potenciales y lo que hacemos con todo esto es aumentar las probabilidades de manifestar milagros en tu vida. Que ya os digo, ya para empezar y ya antes de seguir con el tema de las señales, lo que sí os digo es que el milagro realmente es el cambio de percepción, cuando nos quitamos la venda, ¿no? del ego. Pero bueno, vamos a hablar ya de una manera más, terminología más sencilla, vamos a hablar de señales que en la vida práctica, eso sí, práctica, en la práctica, de cómo realmente en la vida práctica del día a día, viviendo en este mundo dual, esta experiencia terrenal que estamos viviendo, aunque somos realmente seres espirituales, cómo realmente estamos, por decirlo así, en ese estado de flow con el universo, ¿no? Donde activamos los milagros. Entonces, punto número 1. Y ya os digo, todos estos puntos que os voy a decir, realmente lo que vienen a ser son las señales que nos indican de que estamos en el camino de manifestar milagros, grandes y pequeños. Bueno, entonces el primer punto de que sabemos que un milagro está en camino es, bueno, pues que no pasa absolutamente nada, que lo has intentado todo, pues intentado manifestar visualizaciones, ser testigo, escribir afirmaciones, bueno, que crees que lo estás intentando todo, que estás realmente poniendo todo de tu parte, pero realmente no ves que está pasando nada. Pero
Cuando menos te lo esperas, en ese momento, cuando digamos casi estás a punto de tirar la toalla, ocurre. Bueno, esto os lo digo yo que es así. Bueno, y si no me creéis, pues probadlo vosotros mismos. Es que realmente es eso, o sea, pasan, o sea, cuando estás en un estado de no ansiedad, o sea, has hecho todo, pero cuando ya no estás esperándolo, cuando ya no estás en ese estado de a ver cuándo pasa, sino cuando realmente has soltado, has confiado y soltado al universo, lo dejas en las manos del universo, del Espíritu Santo, llámalo como quieras, pues en ese momento es cuando realmente se produce el milagro. O sea, realmente es increíble. O sea, me ha pasado tantas veces, yo creo que nos pasa a todos. Lo has intentado todo, has puesto todo de tu parte, parece que no pasa nada, pasa el tiempo, plaf. Y cuando, bueno, plaf, cuando menos te lo esperas, ocurre. ¿Y por qué? Porque has quitado las barreras de los bloqueos que tenías pues, producidos por la ansiedad, ¿no? Entonces, realmente cuando te has olvidado del pedido, pues es cuando viene. Es como cuando vas a un restaurante, haces tu pedido y sigues hablando con el otro comensal, con tu compañía, y de repente pues viene la comida. Es que realmente pues no vas a estar mirando los minutos a ver cuándo viene, por supuesto, sino que viene cuando tenga que venir y tienes que estar en ese estado, digamos, de soltar, de no ansiedad. Entonces, es muy probable, mucho más probable, diría yo, que los milagros ocurren cuando de repente, pues parece que no pasa nada y de repente ocurre. Pues eso, estás en ese estado de flow, en ese estado de no ansiedad. ¿Por qué? Porque estás receptivo. Entonces, en ese momento, cuando ya estás a punto de decir, bueno, aquí no pasa nada, es cuando pasa. La segunda señal que os voy a decir es, pues es cuando tú sientes que a pesar de que en este mundo tridimensional, en esta experiencia terrenal, no está pasando nada, todavía sigue tu fe, bueno, ya no voy a decir intacta, pero casi intacta. Entonces, tu fe sigue ahí, no, digamos, no has tirado la toalla, sigues en el proceso y sigues con tu fe, a pesar de que el mundo tridimensional, en este mundo terrenal, te está, digamos, un poco dando la prueba contraria. Entonces, la fe es esa seguridad de ver cuando no estás viendo, ¿no? Pues es eso. O sea, tu fe sigue ahí a pesar del mundo tridimensional. Sigue ahí y entonces cuando tú tienes fe, la fe esa dices, bueno, yo confío en el proceso y además, sobre todo, confías en que el universo está respaldándote. O sea, que te está respaldando, que sea lo que sea, está de tu lado. Sientes que estás, digamos, conectado con la conciencia de unidad, que eres uno con el todo y que sea lo que sea, pues, pues que está bien. Bueno, pues cuando tienes ese momento de fe, es realmente cuando las cosas ocurren, imaginaros. Y también aquí un punto importantísimo, importantísimo, que por cierto también tiene mucho que ver con la psicología, incluso la ley de lo que sea, la neurociencia, es que increíblemente se sabe por psicología cognitiva que los pensamientos crean, o sea, las emociones, ¿no? Y de ahí pues las reacciones en el cuerpo y la acción, pero es que realmente estos pensamientos, a la hora de la verdad, en su origen lo que provienen son de las creencias. Entonces, cuando tú tienes unas creencias positivas, pues ahí es cuando realmente vas a crear y manifestar más fácilmente. Entonces, cuida tus creencias, vete a la raíz de la cuestión y cuestiónalas porque al final de lo que se trata son esas creencias, que no nos las cuestionamos. Muy bien. Y también estas creencias es lo que hace que tengamos fe, que nos sintamos merecedores, que nos sintamos conectados con la conciencia de unidad.
y que al mismo tiempo sintamos que es el universo realmente el que nos está respaldando todo el tiempo. Que sea lo que sea, pues todo pasa por una razón, ¿no? Entonces, pues esto, ya os digo, estoy hablando de una manera creo que sencilla para que entendáis que es fácil. Entonces, lo primero, no pasa nada, pasa cuando tiene que pasar de repente, y segundo, la fe. La seguís manteniendo. La tercera señal de que los milagros están de camino a tu vida, es que sientes una gran conexión con la fuente, con el creador o con el universo, por decirlo así, con eso que no podemos explicar. O sea, eso que digamos que es como la presencia, ¿no? Eso que no podemos explicar, esa magia en la que vivimos y que no le puedes, que nada realmente lo puede explicar ni siquiera desde la ciencia, ¿no? Sentimos la conexión con Dios, con el universo, con la fuente, con el campo cuántico, sientes como que todo está interconectado, que todo makes sense, o sea, que todo tiene su sentido y que estás conectado con esa conciencia de unidad, como que sientes que formas parte de esa red del campo cuántico en que todo está interconectado, ¿no? Pues te sientes como, pues esa seguridad que te sientes que estás con la fuente, ¿no? Conectado. Esto también es muy importante. Yo lo siento así también y creo que, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegas a este momento de conexión, las cosas pasan, fluyen, ¿no? Pasan y ocurren mucho mejor. Y esta es una manera ideal de, como ya os digo, de aumentar las probabilidades de que ocurran los milagros. Cuarto, activas o estás totalmente activado en el estado de gratitud, o sea, tu sensación de gratitud, digamos, te hace que veas, como se dice, el vaso medio lleno en vez de medio vacío. O sea, agradeces hasta las pequeñas cosas. Lo bueno de esto es que además esto lo puedes activar de una manera bastante consciente si te lo propones. O sea, tú, si te lo propones, es decir, a empezar de forma mindfulness, a decir, bueno, a agradecer todo, hasta lo más pequeño, y poner el foco de atención en lo que ya tienes para que eso aumente en vez de lo que no tienes o lo que no eres, pues vas a ver que estás en un estado de flow, de atracción, de que los milagros ocurren a ti de una manera mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tu vibración es mucho más alta. Entonces, bueno, por lógica, yo no digo ya por ley de la atracción, es por lógica, atraemos pues vibraciones parecidas, simplemente es así. Y esto pues también es un libro que lo recomiendo, que es de David Hawkins, bueno, que es bueno, maravilloso, es el libro pues, que habla precisamente de los diferentes estados de conciencia o conciencia. Bueno, entonces ahí lo vemos, es más, os digo, si vosotros estáis en un estado de gratitud, es imposible, por decirlo así, estar enfadado con la vida. O sea, si agradecemos, pues vas a ver cómo tu vida va a cambiar. De hecho, ya os lo digo, la gratitud es casi además una herramienta además que la podéis activar pues con afirmaciones, con mindfulness, con poniéndole enfoque de atención en lo positivo, y lo podéis realmente activar de una manera muy consciente, desde la conciencia, para que realmente afecte luego a nuestro estado subconsciente. El quinto punto, o las señales, que aquí en este caso es el punto número 5, tiene mucho que ver con las sincronicidades de Carl Gustav Jung. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues que nuestra mente subconsciente, de alguna manera, empieza a ver señales o símbolos, sincronicidades, que nos indican pues el camino. Es como que nuestra mente subconsciente nos está hablando. ¿Y eso por qué es? Porque es realmente tu mente subconsciente la que está viendo. No es tu mente consciente, sino que vemos lo que percibimos, pero realmente la base está en la mente subconsciente. Entonces, cuando tú estás en este estado de flow, vas a ver que las cosas pues pasan pues fluyendo, y que te van a ocurrir pues muchas veces sincronicidades.
que a veces simplemente tú te pones y dices, bueno, pues te pones, imagínate, en una tienda, pues quiero encontrar esto y dices, bueno, pues que lo encuentre y a veces de forma casi milagrosa encuentras lo que buscas. A mí es que me ha pasado muchas veces y simplemente lo que tienes que hacer es no bloquearte, sino estar abierto a las sincronicidades. Pero esto te pasa cuando estás en un estado de flow, cuando estás, digamos, fluyes, cuando realmente no te estás bloqueando con tus pensamientos negativos, ¿no? Con tu mente egoica o con tus pensamientos negativos, destructivos, sino que de prejuicios, sino que realmente pues no juzgas y dejas que las cosas pasen. Entonces, en ese momento es como la mente subconsciente está en contacto, comunicación, por decirlo así, con la fuente, con el campo cuántico y las cosas empiezan a surgir de una manera simbólica y a través de señales, ¿no? Que lo que se llama, lo que os decía antes, las sincronicidades. Esto, ya os digo, está también muy estudiado en psicología y hay, pues bueno, pues son pruebas de que la mente subconsciente pues trabaja mucho más activamente de lo que creemos, porque ya para empezar es casi el 90 y tanto por ciento de nuestra mente. Entonces, imaginaros. Entonces, cuando empiezas a ver señales, sincronicidades, símbolos que significan mucho para ti, es como que de alguna manera, pues te está el universo hablando, ¿no? De algo. Y probablemente, pues es como, por decirlo así, es una señal a tener en cuenta. Es como que un, un pilar en el camino para abrirte los ojos, ¿no? Entonces, eso pasa, es así, y eso es producto de la mente subconsciente. Punto número 6, que también tiene mucho que ver con la mente subconsciente y es otra señal, unas señales importantísimas también, que son que lo que yo creo que muchas veces no lo trabajamos lo que deberíamos, porque es una fuente increíble de sabiduría, es entender nuestros sueños, los sueños, las visiones que tenemos, que nos vienen a la mente, esos momentos intemporales imperceptibles. Y bueno, aquí se podría incluso trabajar con los sueños paradoxales o paradójicos. ¿Y cómo realmente lo podemos activar mejor? Lo más importante, que os digo que yo de hecho lo digo a mucha gente que tiene problemas de sueño, simplemente lo que tenemos que hacer es antes de dormir, soltar y confiar y soltar, decir, bueno, pues yo me contacto contigo, mi doble cuántico, el universo, Dios, la fuente para que me muestres el camino y soltar y confiar. Entonces, cuando haces eso, pues estás en un estado de mucha más relajación y entonces es cuando puedes dormir. ¿Qué pasa? Que si empiezas a preocuparte desde la mente consciente, ¿cómo será esto? O sea, intentar controlar el futuro, pues entonces no vas a poder dormir. A mí, bueno, si me pongo a pensar así, si no suelto y confío antes de dormir, os digo que me cuesta mucho más dormir y lo podéis comprobar vosotros. Yo creo que si la gente hiciera realmente lo que se llama el clean sleeping, o sea, antes de dormir, simplemente pues evitaríamos muchísimos problemas del sueño, ¿no? ¿Cómo podemos realmente activar esto? Bueno, pues os digo, antes de dormir, el minuto antes de dormir, dirígete a ti mismo como a tu ser superior y decirle, bueno, suelto y confío. Y también, bueno, ya os digo, antes de que se me olvide, sin perjuicio a terceros o algo mejor y según la ley, pero también es importante que pongas un punto de referencia sobre lo que tú quieres que tu mente subconsciente trabaje durante la noche. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues pidiendo algo concreto, ¿no? Que busque los mejores potenciales respecto a, sin perjuicio a terceros o algo mejor. O también podéis escribir en un papel, pues eso que queráis, digamos, mejorar, lograr, conseguir, solucionar, mejorar, lo que sea. Lo ponéis lo ponéis una palabra y lo ponéis, por ejemplo, debajo de la almohada o lo ponéis en una libreta. Entonces os quedáis con esa palabra y la visualizáis el mejor potencial y soltáis y confiáis.
Bueno, pues escribirlo funciona muy bien. Si no, lo podéis simplemente visualizar. Y lo que va todavía a mejorar esta técnica es que tengáis una libreta de los sueños siempre al lado de la cama, o sea, al lado de la mesilla, de noche, lo que sea. Y entonces en esa libreta, pues, si os despertáis de noche, bueno, pues, y estáis soñando, pues recordar el sueño de qué se trata, o por la mañana temprano ponéis también, recordáis el sueño, porque todas esas cosas, eso nos va a dar pues muchos mensajes también. Nos va, digamos, a mostrar el sentido de las cosas, nos va a decir lo que nos importa, lo que no, qué es lo que tenemos que procesar, qué es lo que nuestra mente subconsciente está trabajando. Y muchas veces, y eso a mí también me ha pasado, os lo prometo, es que a lo mejor le digo, bueno, pues, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo hago con esta situación? O sea, pregunta el cómo, pero eso sí, suelta y confía, sin intentar controlar la situación o lo que tú crees que es el mejor potencial para ti, no, 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 sí, desligándote totalmente del resultado. Suelta y confía y pregunta, ¿cómo soluciono esto? Bueno, pues con respecto, hay veces que vas a ver, vas a tener una respuesta y a veces no, pero desde luego estás en el camino correcto para encontrar, digamos, una solución. Y para que veas que esto también te ayuda a que se manifiesten los milagros. Luego, séptimo, bueno, pues es un poco parecido al otro, pero yo diría que es un poco como que encuentras cosas, que de repente ves una señal, que de repente ves el nombre de una persona, que a lo mejor encuentras una moneda. Bueno, pues como cosas, o sea, materiales o hechos que vienen como un flash, como un déjà vu, que vienen como de repente y que vienen a ti, digamos, cuando menos te lo esperas. También esto tiene mucho que ver con la mente subconsciente, con la alineación, porque digamos lo que está procesando la mente, pero son señales también que nos indican muchas cosas. Y lo más importante, os lo diría, más que el hecho de encontrar es párate, o sea, a pensar y cómo te hace sentir eso. ¿Qué sientes cuando ves eso? Si te sientes nervioso, si estás con angustia, si te sientes paz, ¿no? Bueno, pues cuando veas esas señales, pues, bueno, hay gente que dice pues que puedes ver una pluma que se te cae del cielo. Bueno, lo que sea, cuando veas un hecho, algo que no le puedas dar mucha lógica, pero que de repente aparece, pues intenta ver qué es lo que sientes, ¿no? Haz un ejercicio de introspección rápido y qué es lo que sientes. Y de ahí, pues, es como un puzzle que vas a encontrar la solución, ¿no? Eso también es una señal de que los milagros están en camino. Punto número 8. Por cierto, son 9. Son 9 los puntos. Entonces, punto número 8. Que por cierto, el que no quiera ver el vídeo lo puede también, por cierto, dejar. Yo a veces lo que hago también muchas veces es oír los vídeos y a lo mejor no lo estoy mirando, pero lo que importa es lo que se está diciendo, pienso yo. Entonces, si no seguís con el vídeo, pues por lo menos lo podéis seguir escuchando. Vale. Entonces, punto número 8 es que sientes que tus acciones, tus visiones de la vida, pues tu conexión con la vida es desde digamos, desde la paz, que no actúas desde el miedo, sino que tú eres como mucho más auténtico. Eso sí, respetando a los demás, está claro, pero sientes esa conexión con la vida, como que la vida fluye sin tener que pretender nada, sin tener que no ser tú, sino que simplemente sientes que eres testigo de la vida, pero desde la paz y no desde el miedo, que no actúas desde el miedo. Esto yo creo que es importantísimo, ¿no? Que tus acciones no son desde el miedo, sino que están en coherencia con tu alma y con tu corazón. Entonces, como que la vida fluye. Entonces, bueno, pues esto
esto lo ves, ¿no? Y esto también lo vas a ver pues porque eres testigo, testigo de tus pensamientos, eres capaz de ver tus propios pensamientos, tu diálogo interno negativo, eres capaz de ser testigo de ello y disasociarte de ello, entonces sientes esa conexión, eres capaz de disasociarte de tu diálogo interno negativo, eres el testigo, tu ser, es testigo de tu ego, de tu mente, y fluyes, sientes esa conexión con la vida, con la eternidad, ¿no? Entonces, muy importante, fluyes desde el no miedo, por decirlo así, desde la paz. Y punto número 9 también, importante, bueno, hay 10, ¿eh? O sea, el punto número 9 es que empiezas a ver pequeños milagros, como por ejemplo, os voy a decir así, pues como por ejemplo que encuentras aparcamiento. De repente, o que eso que buscabas aparece, o eso, como que eres tú el que atrae las cosas y que no tienes que esforzarte de una manera, o sea, simplemente que fluye, que esos pequeños milagros fluyen a tu vida, que los estás atrayendo. Pero, ojo, importante, esos pequeños milagros es sinónimo de que también pueden pasar grandes milagros. Si sigues estas señales o estas directrices, si sigues con tu fe, si sigues creyendo, importante. Entonces, pequeños milagros, medianos milagros, grandes milagros. O sea, suelta y confía, suelta y confía. Estar en este estado de flow, que se puede decir también de no ansiedad. Eso no quiere decir que no, a lo mejor en un momento te sientas nervioso, estés muy entusiasmado, lo que sea, ¿no? Puedes, pero sientes que confías, sueltas y confías a la vida, ¿no? O confías en la vida, ¿no? Y el décimo, que sería un poco ya resumen también, es que realmente te das cuenta que estás en coherencia, tu mente consciente y tu mente subconsciente están en coherencia, que tu sombra pues cada vez es más pequeña, que estás, digamos, en coherencia contigo mismo, que eres tú y que vives todo esto desde la paz, ¿no? Entonces, cuando tú sientes esa coherencia, que ves que realmente estás en contacto con tu mente subconsciente, que tu mente subconsciente realmente está en armonía con tu mente consciente, que no hay unos grandes conflictos o casi ninguno, mejor, entre tu mente subconsciente y la consciente, cuando vives desde la coherencia emocional, desde el corazón mental, emocional, espiritual, eres tú, pues ahí ya, pues digamos que estás en armonía, estás en ese estado de flow también, como se dice, y entonces conectas realmente con la presencia, cuando realmente quitas ese velo que te hace, digamos, no ver, ¿no? Cuando realmente ya somos. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, eso sí. ¿Y qué más? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis, un like. También, ¿qué más os digo? Bueno, pues que podéis contactarme para cualquier pregunta que tengáis de este tema. Y nada más, o sea, os lo voy a repetir muy rápido. Los 10 puntos es cómo activar los milagros, cómo activarlos, cómo saber que los milagros están en tu camino. Punto número 1. Al principio no pasa nada, las cosas ocurren cuando menos te lo esperas, ¿eh? O sea que porque has realmente soltado a tu mente subconsciente. Segundo, vives la vida desde la fe y crees en el proceso, y tus vibraciones están en coherencia con tus creencias. Tercero, sientes una conexión con la fuente muy grande, sientes que eres parte del todo, estás conectado con la conciencia de unidad. Cuarto, estás en un estado de gratitud. Y ya os digo que la gratitud es de las cosas
que mejor podemos, pienso yo, o sea, de forma consciente mejorarlas, porque lo podemos hacer simplemente con el acto de poner nuestro enfoque en lo positivo en vez de lo negativo y dejar de quejarnos, súper importante. Quinto, empiezas a ver señales, símbolos, lo que dice Carl Gustav Jung, las sincronicidades, estás en un estado de flow, de sincronicidad, y lo notas, lo ves. Sexto, estás en conexión con tus sueños y visiones. Empiezas a ver, empiezas a conectar con esos momentos intemporales imperceptibles y tus sueños están en coherencia también. Séptimo, la vida te muestra bien a ti, o sea, atraes las cosas a ti y la vida te está mostrando las señales, vienen a ti. No tienes, digamos, que esforzarte, sino que realmente tú atraes las cosas a ti y te empiezan a pasar cosas, empiezas a ver cosas que realmente te muestran el camino. Octavo, sientes una enorme conexión con la vida, con la naturaleza, sientes como que todo fluye y que además es desde la paz. Ya no actúas desde el miedo. Eso no quiere decir que no podamos tener miedo si vemos un león o si, por supuesto, estamos hablando de que tu vida se hace desde la paz, ¿no? La realizas desde la paz y no desde el miedo egoico, ¿no? De los sistemas de pensamiento egoico. Noveno, los pequeños milagros empiezan y a veces lo que pasa es que los damos por hecho cuando realmente pues son grandes manifestaciones y los pequeños milagros son indicadores de que van a ocurrir también grandes milagros con tu cambio de perspectiva. Y ya, como ya os decía, esto es una manera de trabajar, estar en coherencia con nuestra mente subconsciente para ser esa unidad, estar en conexión con la fuente, con la presencia y con el yo soy que somos. Bueno, pues nada, ahora sí, espero que os haya gustado. Si es así, un like. Y nos vemos. ¡Chao! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.